Muchas bendiciones, es un gozo y una alegría una vez más poder seguir con la enseñanza de consolación, ¿no? En esta parte vamos a enseñar el tercer encuentro ya que tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Del tercer bloque llamado crecimiento y discipulado uno a uno. Entonces, qué importante es que esta herramienta que Dios puso en nuestras manos lo podamos usar con sabiduría, con gracia, no sabiendo que esto es palabra de Dios y que puede cambiar nuestra vida, ¿no? Realmente es una bendición que ahora es muy fácil el acceso a la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es una compilación de libros escritos que se abarcó alrededor de 1500 años, ¿no? O sea, y el Antiguo Testamento ¿no? Empieza con el Pentateuco, ¿no? Que ya de una forma autorizada se estableció en el segundo siglo, ¿no? En el segundo siglo antes de Cristo. Entonces es importante, ¿no? Entender que la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo, ¿no? Ahora en el Nuevo Testamento al comienzo fue una transmisión oral, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo en la mitad del primer siglo después de Cristo, ¿no? Luego ya esto empezó a transformarse más y más, ¿no? Y específicamente ya en el siglo IV, ¿no? Fueron ya la versión autorizada, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Este Nuevo Testamento consta de 27 libros, ¿no? Que llegaron a nosotros, ¿no? Conformando ya los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, solamente como referencia histórica, ¿no? Porque el propósito de la palabra de Dios no solamente es educar o tener conocimiento, ¿no? Sino mayormente es acerca de la gracia salvadora de Dios y cómo debemos de caminar en la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces es importante que entendamos, ¿no? Que la Biblia tiene por finalidad, ¿no? Enseñar acerca de esa gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos va a hablar acerca de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, con esa referencia, entonces vamos ya a poder determinar, ¿no? Qué podemos aprender acerca de la palabra de Dios. En primer lugar, en 2 Timoteo, el capítulo 3, en el versículo 15 y 16, nos dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿no? Las cuales, ¿no? Te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Que la palabra de Dios, ¿no? Nos ayuda mucho a poder comprender, ¿no? A poder de alguna forma aprender, a redarguir, a enseñar, a corregir e instruir, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El propósito de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, en Juan 5:39, ¿no? También nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no? Entonces tenemos que escudriñar la palabra de Dios, ¿no? Porque dan testimonio de Jesucristo. El personaje principal de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo por nosotros a favor de la humanidad, ¿no? Entonces también podemos ver en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la actitud de todo cristiano, la actitud de todo hijo de Dios, de todo aquel que ha nacido de nuevo, debe ser que como niños recién nacidos debemos desear la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es algo muy importante, ¿no? Para un cristiano, porque mientras más palabra tenga yo en mi corazón, voy a ser transformado muchísimo mejor para la gloria y alabanza de Dios, ¿no? Entonces, quisiera de alguna forma, ¿no? En
en esta enseñanza ver 5 formas o 5 aspectos de poder aprender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Son cosas importantes que tenemos que hacer, ¿no? Porque a través de estas 5 formas, ¿no? Nos va a ayudar mucho mejor a tener un conocimiento marcado de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, podemos ver el oír. Romanos 1:17 dice el oír la palabra de Dios. Luego en Apocalipsis 1:3 nos manda a leer, ¿no? Oír la palabra, luego leer la palabra de Dios. En Hechos 17:11 nos dice estudiar la palabra de Dios, ¿no? Es importante estudiarla, ¿no? Y en Salmo 119, versículo 9 y el versículo 11 tiene que ver con la memorización. Meditar la memorización de la palabra de Dios. Y finalmente en el Salmos 1 y 2 nos enseña a meditar la palabra de Dios. Entonces las 5 partes, ¿no? De cómo debemos de aprender y aplicar la palabra de Dios es oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, ¿no? Y vamos a estudiarlo uno por uno para poder enriquecer nuestra vida espiritual. Entonces, en primer lugar, ¿no? Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender es a oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es importante en esta parte el oír, ¿no? En Lucas, el capítulo 8, versículo 15 nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, ¿no? Y dan fruto con perseverancia, ¿no? Entonces, ¿no? La clase del corazón, ¿no? Para oír y usar mejor la palabra de Dios es un corazón recto y bueno, un corazón honesto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Que de esta palabra que Jesucristo enseñó, ¿no? Solamente las que cayó en buena tierra, ¿no? Son aquellos que retienen la palabra de Dios, ¿no? La palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿no? Entonces, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿no? Que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en su verdad la palabra de Dios, ¿no? La cual actúa en vosotros los creyentes, ¿no? Y en Hechos capítulo 17:11 dice, y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Entonces, de estos 2 versículos podemos ver que la actitud correcta para escuchar un mensaje, ¿no? Es simplemente recibir la palabra de Dios como, ¿no? Recibir la Biblia como la palabra de Dios, ¿no? Y luego con toda solicitud escudriñándola cada día, ¿no? Para ser bendecidos. Es importante entonces entender que la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que recibirla, ¿no? Con toda su solicitud, escudriñando cada día la palabra del Señor, ¿no? Muy bien, entonces es importante, ¿no? Yo recomiendo esto como pastor, que debemos de aprovechar cada mensaje escuchado, de repente en tu iglesia, una conferencia o en algún otro lugar, ¿no? Siempre es importante que tú tengas un hábito simplemente de escuchar y escribir, ¿no? Para que luego tú puedas, de alguna forma, ya en casa, profundizar y acordarte de toda la palabra oída, ¿no? Porque si no lo haces, no, esa palabra retenida, no, estará por un tiempo, pero luego se disipa y no vas a saber nada. Pero cuando está escrito, te da la ventaja de volver a leer la palabra de Dios, que es el segundo punto que vamos a ver, ¿no? Entonces el primer punto fue la importancia de oír la palabra de Dios, ¿no? Ahora, un segundo punto sería leer la palabra, ¿no? No basta oírla, sino también leer la palabra de Dios, ¿no? En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿no? Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos dice aquí en este libro de Apocalipsis es
la importancia de leer la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurado el que lee, ¿no? Y el que oye la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, qué importante es no solamente oír la palabra, sino también empezar a leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos pasajes para poder comprenderlo. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 19, nos dice: y lo tendrá consigo y leerá, ¿no?, en todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra, ¿no? Entonces, la razón importante de poder leer la palabra de Dios es justamente para aprender a temer a Jehová y para guardar la palabra de Dios, sus principios. Todo lo que aprendemos, no tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces es importante lo que nos dice ahí el libro de Deuteronomio capítulo 17, 19, ¿no? Entonces, ¿no?, ya hemos leído Apocalipsis 1:3, ¿no? Importante ver, ¿no?, que yo tengo que leer la palabra de Dios, ¿no? Tengo que guardar la palabra de Dios, ¿no?, porque el tiempo está cerca, ¿no? Así es que es importante que tengamos el hábito de leer continuamente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cada lectura, ¿no? Bueno, esto lo que estaba diciendo es mayormente una lectura de la palabra de Dios, ¿no?, leída de repente en parte de un culto, de un servicio, ¿no?, pero también podemos aplicarlo a nuestra vida diaria, porque mientras más leemos la Biblia, más comprensión tendremos de ella y tendremos mayor conocimiento y mayor revelación, ¿no? Entonces es importante que no solamente oigas o escuches la palabra de Dios, sino también leer la palabra de Dios, ¿no? Y un tercer punto que estamos viendo aquí es también estudiar, ¿no? Estudiar la palabra, ¿no? No es igual a leer algo que estudiar, hacer un análisis más profundo, ¿no? Entonces, el tercer punto es estudiar la palabra de Dios. Y miren lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 17:11. No, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Entonces, estos hombres, ¿no?, que nos está hablando aquí, ¿no?, tenían una carga, tenían un deseo grande de aprender la palabra del Señor, ¿no? Y todo lo que ellos oían, dice, llegaban a sus casas y escudriñaban cada día las Escrituras para corroborar que todo lo que escucharon tenía que ser de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Entonces es importante eso, que todo lo que tú escuches de la palabra de Dios, tú puedas en casa leer la palabra para confirmar que todo lo que te enseñaron está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, qué importante es que estudiemos la palabra de Dios, no solamente leer la palabra de Dios, ¿no? Aún si leyendo es una bendición y aprendemos muchísimo, ¿no? Porque imagínate, ¿no?, un misionero inglés llamado Guillermo Carey, según su biografía, nos dice que este hombre pasó 40 años en la India, pudo traducir la Biblia en 34 idiomas. Y ¿sabes lo más asombroso de esto? Es que este hombre, Guillermo Carey, leyó la Biblia en toda su vida, ¿no?, 70 veces, la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Toda una inspiración para nosotros, todo un ejemplo, porque muchas veces tenemos años sirviendo a Dios, años en el ministerio, años de liderazgo y aún no hemos leído la Biblia de tapa a tapa, ¿no? Este hombre llegó a leer la Biblia 70 veces en su vida, ¿no? Y pudo traducir en 34 idiomas la palabra del Señor. Qué buen ejemplo de este hombre misionero llamado Guillermo Carey, ¿no? Entonces, continuando con esta parte 3, ¿no?, de estudiar la palabra del Señor, ¿no?, en Proverbios 2:4 nos dice: si como a la plata le buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿no? Importante, ¿no?, nos dice aquí este versículo cómo debemos de estudiar la palabra del Señor. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿no? Qué importante, ¿no? Realmente, si buscáramos de esta forma, seríamos tremendamente enriquecidos con la palabra de Dios, porque lo haríamos con
toda solicitud, con todo el deseo, ¿no? Entonces es muy importante que tú puedas meditar cómo estás estudiando la palabra de Dios, cómo estás buscando la palabra del Señor, ¿no? Entonces también en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, ¿no? Que usa bien la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra meta para estudiar la Biblia? Que usemos bien la palabra de Dios, que entendamos su contexto, que podamos ver el pasaje de qué trata para poder dar un buen consejo, para poder dar un buen mensaje, una buena prédica, ¿no? Que es lo que realmente Dios quiso decir. Por eso es importante que nosotros aprendamos a usar bien la palabra del Señor. Y esto va a tener resultado de algo continuo del estudio de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es importante que no te conformes solamente con oír la palabra, ni tampoco leer la palabra, sino también estudiar la palabra, analizarla completamente para la gloria de Dios, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque ahí requiere tu atención, concentración, requiere un buen tiempo de poder analizar las cosas, ¿no? Ahora, esto lo que te digo es una recomendación. Trata de evitar los comentarios bíblicos porque de alguna forma a veces tratamos de depender de los comentarios, ¿no? Pero un comentario bíblico, ¿no? Ya fue dada por hombres cristianos obviamente, pero que ellos han estudiado y llegaron a esa conclusión, ¿no? Entonces, pero cuando yo empiezo a leer y a descubrir, ¿no? Empiezo a usar de repente las versiones, y si tú de alguna forma tienes conocimiento de los originales, qué importante es que tú descubras por ti mismo, ¿no? El mensaje que Dios quiso transmitir en cada pasaje, en cada versículo de la palabra del Señor. Por eso es importante, ¿no? Que tú estudies la palabra, y te animo a hacerlo todos los días, con mucha frecuencia, porque mientras más pases estudiando la Biblia, más bendecido serás, ¿no? Entonces, una cuarta parte, ¿no? Una cuarta de lo que hemos visto de las 5 partes, ¿no? Una cuarta parte es memorizar la palabra del Señor. Cada parte es muy importante, ¿no? Y cada parte va a formar, ¿no? La palabra de Dios en tu corazón, ¿no? Pero qué importante es que si yo escuché la palabra de Dios, yo oí la palabra de Dios, ¿no? Luego yo leo la palabra de Dios, y luego ahora yo estudio más profundamente, ¿no? Para poder trazar bien la palabra del Señor, ¿no? Pero qué importante también es que yo memorice la palabra del Señor, ¿no? Porque eso va a quedar en mi corazón, ¿no? Y es muy importante esta parte. Mira lo que dice Salmos capítulo 119, del 10 al 11, ¿no? Vamos del 9 al 11, perdón, ¿no? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿No? La respuesta es con guardar su palabra. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿no? Nota, no dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti, ¿no? En mi corazón he guardado, memorización, tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que el Señor nos puede enseñar respecto a cómo memorizar la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 7, ¿no? Primero, de repente en Deuteronomio 18:8, vamos a ver primero Deuteronomio 11:18, y dice ahí en la primera parte: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, ¿no? Bueno, hasta ahí no es la primera parte del versículo 18. Nos dice: pon la palabra en tu corazón y en tu alma, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿no? Que la palabra de Dios sea puesta en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿no? Eso tiene que ver con la memorización, ¿no? Luego también el libro de Proverbios capítulo 7, ¿no? La segunda parte del versículo 3 nos dice: escríbelos en la tabla de tu corazón, ¿no? Escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que la palabra more abundantemente en nuestro corazón, ¿no?
porque realmente ahí va a haber muchos cambios, ¿no? Cambios buenos para la gloria de Dios, ¿no? Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, 7 y 10, ¿no? Nos enseña cómo Jesús venció las tentaciones de Satanás. Usted sabe que cuando Jesús fue tentado después de haber pasado 40 días en el desierto sin comer, tuvo hambre y vino Satanás y lo tentó por 3 veces. Y las 3 veces Jesús va a mencionar algo muy importante. Mira lo que dice el versículo 4. Él, o sea Jesús, respondió y dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. En la segunda tentación que Satanás le dio, también está la respuesta en el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y una tercera tentación que Satanás, de alguna forma Satanás siguió con la tentación a Jesús, ¿no? Jesús le respondió en el versículo 10, ¿no? Diciendo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Qué importante es entender que la palabra tiene que estar en nuestro corazón para poder vencer toda tentación, para poder estar preparados para cualquier cosa que enfrentemos en la vida, ¿no? Jesús dijo: escrito está y escrito está, porque tenía abundante palabra en su corazón. Entonces es importante, ¿no?, ver cómo Jesús venció sus tentaciones fue a través de la palabra que estaba en su corazón. Luego, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice, ¿no?, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿no? Importante esa parte, ¿no? ¿No? Luego dice, ¿no?, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿no? Pero lo importante, ¿no?, de lo primero que dice, ¿no?, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Esto tiene que ver, la palabra la tiene en nuestro corazón, tiene que ver con la memorización, ¿no? Luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, ¿no?, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Es importante que mientras más palabra hay, va a fluir la palabra de Dios en nuestro corazón en muchos aspectos de nuestra vida, en conversaciones, en todo lo que tengamos que ver en nuestra vida, ¿no? Entonces, qué importante es que la palabra de Dios more en tu corazón, ¿no? Así es que es importante que tú puedas tener mucha palabra en tu corazón para poder enfrentar cada situación de tu vida, ¿no? Ahora, yo te pongo como ejemplo en tiempos de los apóstoles, ¿no? Sobre todo cuando hubo persecución, ¿no? Muchos rollos fueron quemados, destruidos, ¿no? Y la Biblia nos enseña, ¿no?, que el apóstol Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, y este hombre no tenía mucha palabra en su corazón, ¿no? Cuando iba de un lugar a otro, siempre iba recitando la palabra de Dios, ¿no? Y estuvo memorizando muchos rollos en su corazón y en su mente, ¿no? Entonces, qué bueno es ver, ¿no?, que el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, ¿no?, de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, continuando con esta parte de la memorización, ¿no?, mira, dice, hay un hombre llamado Dawson Trotman, dice: no conozco una forma de aprender de la palabra que pague mayores dividendos por el tiempo invertido en el memorizar las escrituras, ¿no? O sea, el pasar tiempo con la palabra, el memorizar la palabra de Dios, realmente va a ser tremendamente enriquecedora para tu vida, ¿no?, y para los que te rodean. Entonces, es importante, ¿no?, tener un plan de memorización y seguirlo, ¿no? Tienes que tener un hábito de memorización, ¿no? Es importante que tú puedas aprender, ¿no?, en tu vida, date un tiempo, ¿no? Quizás de repente anotes un pasaje o un versículo que te gusta, ¿no?, lo escribes, ¿no?, lo pones en tu bolsillo, ya en el trabajo o en el camino a tus estudios y donde quiera que estés, tú puedes sacar este versículo, ¿no?, o ese pasaje que te gustó y puedas empezar a memorizarlo, ¿no?
Qué interesante es, ¿no? Que eso funciona y esa palabra queda almacenada en tu corazón y esa es la palabra que va a transformar realmente tu vida. Muy bien, entonces llegamos a la última parte porque vimos 5 formas, ¿no? de poder aprender acerca de la palabra del Señor, ¿no? Y la última forma es la meditación, ¿no? Medite en la palabra de Dios, ¿no? Cada parte es importante, ¿no? Pero en esta parte, mira lo que dice el Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, ¿no? Qué importante, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es reflexionar en actitud de oración, ¿no? Con el deseo de aprender, ¿no? De entender lo que hemos estudiado la palabra del Señor, lo que hemos memorizado de la palabra del Señor, ¿no? Meditar implica tratar de sacar lo mejor provecho de lo que yo estoy estudiando, ¿no? Una y otra vez empiezo a meditar y va a venir respuesta de Dios, revelación de Dios a nuestra vida. Entonces es importante, ¿no? Que cuando yo medito me hago preguntas a mí mismo dentro del contexto del pasaje o versículo que leo, ¿no? Para poder aplicarlo a mi vida de una forma correcta, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Importante que tú puedas meditar la palabra de Dios, ¿no? Vamos a continuar y vamos a ver qué promesas, ¿no? Qué promesas podemos encontrar, ¿no? En cuanto a estas bendiciones de la palabra del Señor, ¿no? Porque hemos aprendido, ¿no? La importancia de meditar, ¿no? Ahora, volviendo a Salmos, ¿no? El capítulo 1, ¿no? Versículo 2, ¿no? Vamos a leer nuevamente el Salmos 1, versículo 2, ¿no? Y luego también el versículo 3, ¿no? Para que tú puedas de alguna forma entender, ¿no? Qué beneficios, qué promesas nos trae la meditación de la palabra del Señor, ¿no? Entonces en el versículo 2 dice, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, ¿no? En el versículo 3 está la promesa, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces, importante que la promesa de Dios para aquel que medita la palabra del Señor, ¿no? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces, qué bueno tener esa promesa. Igualmente en Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí está la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno es esta promesa, ¿no? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo tengo la palabra de Dios, ¿no? En mi corazón, yo ya lo escuché, yo ya lo leí, yo ya lo estudié, yo ya memoricé y ahora lo medito, ¿no? Como resultado me da que todo lo que yo haga, ¿no? Va a ser prosperado y me saldrá bien. Así es que qué bueno es entender, ¿no? La importancia de poder leer la palabra del Señor en nuestra vida. Vamos a ser muy bendecidos, ¿no? Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Cómo la palabra de Dios puede afectar, ¿no? Nuestra forma de hablar y nuestras acciones, ¿no? Dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿no? Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces ahora yo te pregunto, si un creyente tiene abundante palabra en su corazón, ¿no? Continuamente lo ha meditado, ¿qué resultado va a dar?
que esa abundancia de la palabra va a salir en tus conversaciones, va a salir de tu corazón, en tu diálogo con los demás, y vas a sacar todo lo bueno de la palabra de Dios, cada consejo, cada principio, los valores de la palabra del Señor, ¿no? Entonces es importante que sí afecte nuestra forma de hablar y nuestras acciones. Mientras más palabra tenga, yo voy a rendirme más a Jesucristo, voy a entender más a Dios, me voy a someter más al Señor, porque la palabra tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Entonces, qué importante es que tú puedas meditar la palabra de Dios, como dice aquí, de día y de noche, porque nuestro camino será prosperado y todo nos saldrá bien. Ahora, sigamos aquí y leamos el Salmo 119, versículo 18, versículo 73 y versículo 125, ¿no? Dice, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 125, tu siervo soy yo, ¿no? Dame entendimiento para conocer tus testimonios, ¿no? Entonces, esto nos muestra en qué debemos ser diligentes, ¿no? Aprendiendo la palabra de Dios en estos 5 puntos que te estoy mencionando, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Mira, ¿no?, lo que hemos visto ahí en el 18, 73 y 125 del Salmo 119, ¿no? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Voy a mirar las maravillas de tu ley. Versículo 73, aprenderé, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, ¿no? Y luego dice, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Sé diligente en aprender mucho de la palabra de Dios. Sé muy responsable en tu vida. Dale tiempo a la palabra de Dios, tiempo a la oración, tiempo a la memorización, ¿no? En fin, dale tiempo a estas 5 formas de poder aprender de la palabra del Señor, porque será muy bendecido, ¿no? Si tú no tienes este hábito, bueno, te animo a hacerlo, ¿no? Porque es muy importante los 5 puntos que hemos visto: oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar la palabra del Señor. Mira, Moody, ¿no?, dice algo de esta, nos dice de esta forma: las Escrituras no fueron dadas para incrementar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestras vidas, ¿no? Qué importante es entender esto, ¿no? Las Escrituras no fueron dadas para incrementar nuestro conocimiento, sino para transformar nuestras vidas, ¿no? Ahora, Jerónimo, un padre de la iglesia, nos dice: la ignorancia acerca de la Biblia significa ignorancia acerca de Cristo, porque toda la Biblia, del comienzo hasta el final, va a hablar acerca de Jesucristo, ¿no? De la obra y gracia salvadora de Jesucristo en el Calvario, ¿no? Y finalmente también podemos ver a otro escritor diciendo: creo totalmente que en la educación universitaria, tanto para los hombres como para las mujeres, pero el conocimiento de la Biblia sin una educación universitaria es más valioso que la educación universitaria sin el conocimiento de la Biblia. A todo aquel que tiene un conocimiento pleno de la Biblia puede verdaderamente llamárselo educado, y ninguno otro aprendizaje, no importa cuán extenso sea, puede constituir un sustituto apropiado de la Biblia. Entonces, es importante que la Biblia tiene peso en nuestra vida, ¿no? Realmente tiene la capacidad de formarnos, de educarnos. Así es que yo te animo realmente a que tú puedas pasar tiempo con la palabra de Dios, y no solamente con la palabra, realmente tienes que estar tiempo con Dios en oración, ¿no? Y palabra. Oración y palabra son 2 cosas muy importantes para el crecimiento de un cristiano, ¿no? Así es que yo te animo a no solamente conformarte con oír la palabra de Dios en un mensaje de tu iglesia, ¿no?, con tu pastor, ¿no?, o no solamente a escuchar una prédica, una conferencia, ¿no?, o no sé, o charlas, ¿no?, sino te animo por ti mismo a que puedas estudiar la palabra de Dios en base a estos 5 aspectos, ¿no?, porque nos va a ayudar mucho a poder comprender, ¿no? Y esto me va a bendecir mucho, mucho en mi vida cristiana, y voy a ir a crecer a pasos agigantados, y voy a poder depender de Dios, voy a entender a Dios, voy a servirle con más eficacia, ¿no? Voy a ser un instrumento útil en sus manos
para la gloria de su nombre. Necesitamos hombres con mucha palabra, ¿no? Que la palabra more en su corazón, no solamente de conocimiento, sino que esté en su corazón, ¿no? Y que realmente viva por la palabra del Señor, ¿no? Cada principio es muy importante en la palabra de Dios, ¿no? Quizás según los tiempos cambian, ¿no? Ahí las formas, las metodologías van a cambiar, pero los principios nunca van a cambiar, ¿no? El cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Cada principio de la palabra está ahí, inmersa, ¿no? En la palabra de Dios, y cada principio aprendido va a transformar tu vida. Así es que te animo realmente a que tú conozcas mucho de la palabra, a que profundices, ¿no? Cada día la palabra del Señor, para que tú puedas crecer en la fe, para que tú puedas ser un instrumento útil en las manos del Señor, y sobre todo puedas gozarte de todo lo que Dios ha hecho por nosotros con un entendimiento claro, preciso, que te cambiará la vida, ¿no? Con la revelación de Dios. Bueno, Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Shalom.